¿Qué tal? Voy a hablarles del libro que leí para la clase de filosofía. El libro que leí se llama Las mentiras de mis maestros de Luis González de Alba. Este libro nos habla sobre la historia de México, pero haciéndola ver que fue una larga historia de derrotas. Tiene temas muy interesantes de los cuales hablar y leer, pero hablaré de dos temas en específico. El primero que hablaré será el de Matanzas Tlatelolco. Luis González de Alba fue uno de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68 y con mayor razón de escribirlo aquí, y creo que es una forma más verídica de ver lo que realmente pasó en el 68. Sabemos que la historia de cómo para que sucediera esta matanza del 68 fue que dos escuelas estaban en un partido de fútbol y se enfrentaron. Tuvieron una pelea, entonces llegaron autoridades, llegaron policías para detener estas agresiones, pero en vez de llegar a calmar a los estudiantes, de llegar a separar a los estudiantes, a controlar la situación, ellos llegaron directamente a agredirlos y varios de esos estudiantes fueron arrestados. Los demás alumnos están muy molestos por el hecho de que las autoridades hayan llegado de esa manera tan brusca y no haber llegado a lo que realmente sería separarlos. Entonces ahí fue como empezó a hacerse las huelgas para que dejaran libres a los estudiantes. Son muchas cosas que uno desconoce sobre la historia y por eso aquí lo menciona Luis González en el libro, que él fue dirigente. Entonces los granaderos, las autoridades llegaron directamente a agredirlos a los estudiantes. El Politécnico enseguida de eso se manifestó para que dejaran libres, porque antes de ello, cuando alumnos habían ido a refugiarse a la escuela, las autoridades fueron por ellos, pero sin medir las, las agresiones que ellos hacían, porque fueron directo a alumnos, a maestros, a, a todas las personas que encontraban ahí para detenerlas. Les menciono, después de esto el Politécnico se reunió para protestar en contra de esto. Este también dice que como la izquierda universitaria cada año organiza su manifestación para celebrar la Revolución Cubana. Entonces ambas manifestaciones se encontraron, pero fueron apaleadas por la policía de la ciudad. Entonces, durante varios días, se dieron enfrentamientos entre la policía y alumnos. Y para terminar esto, por así quererlo ver ellos tal vez, eh, había alumnos que no habían agarrado y que estaban en la escuela. Entonces las autoridades fueron a la preparatoria 1 y por la noche abrieron la puerta de la escuela con un bazucazo. Esto fue también algo que culminó para manifestarse de mayor manera. Entonces al día siguiente el rector de la UNAM colocó una bandera en la explanada, con la bandera a media asta, mostrando el duelo por el acto que había realizado el ejército la noche anterior. Luego la UNAM y el Politécnico se unieron, se declararon en huelga exigiendo castigo de los culpables, que hubiera justicia. Algunos alumnos de cada escuela fuese representantes, y así fue como se dio origen al CNH, que era Consejo Nacional de Huelga, para poder hacer algo al respecto en representación de las escuelas. Entonces, durante agosto y septiembre siguieron
los conflictos y se agrandaba cada vez más. Eh, los estudiantes, quienes iban a las huelgas, solo pedían justicia, solo pedían que se les hiciera algo a las autoridades, al ejército, a los policías, que habían actuado de esa manera contra estudiantes y no y haber comportarse de manera muy agresiva. Era solamente eso lo que ellos querían. Entonces ya se llegó la tarde del 2 de octubre y fue cuando se realizó la masacre por el ejército y hubo muchos dirigentes detenidos. Quien ordenó la matanza eh, menciona que Horda Echeverría, perdón, se pregunta que quién ordenó la matanza, pero nadie sabía quién, porque ellos realmente no lo habían planeado. Pero sí, de alguna manera podría haber sido su culpa por no haber hecho al respecto algo, y no haber castigado a los militares, a las autoridades que habían causado que se realizara ese acto. Entonces, por esa parte sí fue su culpa de no haberlos destituido de su cargo o sí hacer algo al respecto con eso. Eh, la matanza fue una torpeza criminal, ya que no estaban organizados, tanto militares como policías, todas las autoridades que estaban dentro del mitin el día 2 de octubre, porque como sabemos en esa fecha seguidamente se iban a realizar los Juegos Olímpicos ahí en México. Entonces había un grupo de personas que se llamaba Batallón Olimpia, y obviamente eran quienes iban a proteger los Juegos Olímpicos. Y entonces se da esta situación y está la huelga. Ah, al parecer todo no estaban bien organizados. Ellos no tuvieron comunicación porque dice que hubo desorganización y falta de comunicación en los mandos militares, policíacos. Había obviamente pánico entre toda la gente que había asistido al meeting. Entonces los soldados eh, se desesperaron y el resultado fue de muchas personas heridas y muchas personas muertas. El batallón Olimpia, los miembros no esperaban respuesta alguna porque su función era atemorizar una multitud desarmada, que eran los estudiantes. Los estudiantes no iban armados y que los confundieron con Batallón Olimpia, ya que los integrantes de Batallón Olimpia iban como civiles, pero portaban un guante blanco. Entonces, al confundirlos, los soldados a los civiles con los integrantes de Batallón Olimpia, vieron que un civil, no, confundieron a un civil con un integrante de Batallón Olimpia. Entonces, un integrante de Batallón Olimpia disparó y lo confundieron con un civil. Y de esta manera empiezan a atacar a todos los civiles presentes en la plaza. El Al empezar a dispararles el ejército a todos los presentes ahí, pues hubo heridos, obviamente, del Batallón Olimpia. Los integrantes del Batallón Olimpia gritaban que no dispararan. Eh, Fue una confusión, algo que no comprendí tanto. Antes de esto, Luis González menciona en su libro que él estando en la cárcel empezó a escribir sus novelas. Él salió hasta el 71 después de ser detenido, pero dice que él
como consejo, representantes de los alumnos para poder manifestarse, tuvieron oportunidades de solucionar este problema, pero al parecer no quisieron acceder y siguieron manifestándose. Entonces creo que de esta manera, como lo platica, como lo plasma aquí en el libro, creo que esa fue también una consecuencia para seguir con las manifestaciones y que haya pasado lo que pasó, porque literalmente no quisieron solucionar y seguir por su camino. Entonces creo que esto fue también uno de los antecedentes que provocó toda esta situación que acabó obviamente en una desgracia. Eh, es horrible como ver que las autoridades abusan de su poder y atacar a personas que no, de alguna manera no tienen algo sobre ellos. Es mal, está muy mal y lo seguimos viendo en la actualidad. Estamos en 2015 y creo que todavía se sigue dando. En la pasada desaparición de los estudiantes en septiembre ya lleva un tiempo que sucedió esto, pero pues no sé realmente qué es la verdad y qué no es la verdad. Como dicen, es la verdad, tu verdad, mi verdad. No lo vamos a saber, tal vez. No quiero decir que estoy en contra de los chavos si realmente desaparecieron, ellos se desaparecieron, tenían un plano como no lo sé realmente y tal vez lo sepan quienes estuvieron ahí presentes en ese momento, pero yo no lo sé, así que no, creo que no estoy apta, no estoy en el momento para yo decir qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que creo. Pero es una desgracia que las autoridades hayan actúen de esa manera. Entonces, es muy importante saber más bien la realidad, que será muy difícil, pero es algo que nos trae problemas a todos, problemas sociales. Hace ver al gobierno de nuestro país muy mal, qué vergonzoso llegar a esas amplias situaciones y que ahora la gente esté empezando a abrir los ojos, estemos empezando a abrir los ojos y que realmente queremos saber la verdad. Al menos yo sí quisiera saber la verdad, que qué complicado sería, que qué frustrante sería, pero que la gente empiece a darse cuenta realmente y empezar a elegir bien a la gente que nos representa. Ok. El segundo tema del que hablaré, que también es importante, se me hizo muy interesante, es la revolución. Nuestra revolución mexicana pues se caracteriza por Emiliano Zapata, que creo que muchas personas lo tienen y yo también lo tenía como un héroe y así bien padre, pero pues leyendo este libro creo que no, me di cuenta que no. Entonces, fue un personaje obviamente muy importante en la revolución y pues nos dice que obviamente él no estaba conforme con quien había sido elegido como vicepresidente y pues este él tiene que hacer algo al respecto para que no quedara esa persona. Pues la justicia social obviamente todavía nos queda muy lejos. Va a ser muy difícil encontrar la justicia. Pero ojalá y cada vez más se recupere y como mexicanos, como ciudadanos, que parece que al fin de cuentas no tenemos ningún poder, lo obtengamos, ¿no? Eso estaría muy bien. Eh, También en la revolución, bueno, eh, a lo que yo le entendí, porque realmente se me hizo un libro complicado de entender, de comprender muchas cosas, pero se dice que ahí fue cuando la industria se evolucionó mucho gracias a la revolución,
Sin embargo, dice lo contrario, que no ocurrió a causa de la revolución, nada de eso, sino que fue a pesar de ella, porque en todo el mundo se estaba realizando una evolución en la industria, en el desarrollo económico. Eso ha sido gracias a la ciencia, que se evolucionó, a la técnica, a la industria, todo se evolucionó en ese momento. Un país sin revolución y sin nuestros enormes recursos, sin petróleo, ni plata, ni nuestras grandes planicies, ni nuestros buenos climas del sur. Nos pone como ejemplo Chile. Ha sido poseído desde el siglo pasado una clase media más amplia y fuerte que México. México sufre una crisis económica, pero aquí nos menciona que la pobreza es extrema. Sin embargo, en Chile hay pobreza. No hay nada como los recursos que hay aquí en México, pero no hay pobreza extrema. No han llegado hasta ese punto como aquí en México, que se tienen estos recursos y no son tal vez aprovechados de la mejor manera. Entonces, Chile sin lucha armada ha sido un país con mayores niveles educativos, que eso es muy importante, una mayor calidad de vida y mayor justicia social. Eso, todos estos puntos creo que son muy importantes de tener, de que caracterice a un país o una nación. Y pues hay mayor equilibrio entre poderes. También lo ha puesto como un gran ejemplo Chile. Hacer una buena comparación con México. No ha padecido presidencialismo extremo como en México, ni nuestros niveles de corrupción los ha padecido Chile. A pesar de que no sea un país tan rico, pero creo que está equilibrado en lo que respecto lo hace crecer como un país. Nos ponen otros países de ejemplo a México. Y bueno, es importante verlo. Como decía, Zapata quería la libertad de las tierras. Eh, eh, este, no recuerdo muy bien, la verdad. Pero eso fue algo que se me hizo muy interesante, que no fue una gran época como para celebrarla y hacerla nuestra, porque también hubo mucha pobreza, hubo muchas cosas negativas en ese tiempo. Entonces, todo este desarrollo económico no fue gracias a la revolución, sino a la evolución de la ciencia, de la industria. Eh, Hablaré sobre 10 mitos y hechos. Son muy interesantes. Mencionaré algunos que son muy interesantes. La primera es: todos los pueblos americanos en aquella época permanecieron en la Edad Piedra. Ninguno descubrió el bronce, ni mucho menos el hierro. Eso contribuyó en mucho a su derrota cuando se encontraron frente a las tropas europeas. Latinoamérica, América, se quedó en la Edad Piedra, mientras Europa, Asia, los continentes habían descubierto otros materiales para construir armas. Fue así como cuando se enfrentaron, eh, cuando se enfrentaron a las tropas europeas, obviamente no tenía tantas oportunidades. Otro mito que se me hizo interesante es que durante 300 años de gobierno español, el pueblo mexicano no estuvo oprimido por un poder extranjero. El hecho es que en México, el pueblo mexicano, al momento de la conquista, no existía. En lo que no sería México había una multitud de culturas diversas, distintas. Unas se consideraban a sí mismas civilizadas y otras serían detenidas por civilizados, por ejemplo los aztecas, como salvajes, y los llamaban
y las llamaban chichimecas. En efecto, los aztecas ya eran un pueblo sedentario cuando las tribus del norte seguían formadas por cazadores, recolectores. Entonces, en esa época, como tenía otro nombre, no era un pueblo mexicano, así que no estaba bajo el gobierno, bajo otras personas extranjeras. Eso es algo interesante que conocer. Como siempre vamos a saber que los demás malos y nosotros somos las víctimas. México ha sido la víctima y al final de cuentas somos los que ganamos, pero creo que no es así. Otro mito es que la independencia la debemos al cura Miguel Hidalgo. Es algo sorprendente porque la independencia es un hecho muy importante. Se convirtió en un hecho muy importante en México y que pues cada año se celebra. Pero el hecho es que la rebelión del cura Hidalgo, iniciada en septiembre de 1810, no cumplió ni el año. Dice a mediados de 1811 ya habrían sido detenidos, fusilados y decapitados él y los insurgentes, que nos dejarían calles, avenidas y monumentos con sus nombres, pero nada más. México dice que no alcanzó su independencia hasta 10 años después, en 1821. Sin guerra, sin sangre, por un pacto, por una negociación entre el ejército con sus criollos y mestizos de una parte y el nuevo y sensato virrey Juan O'Donoghue. Una parte muy importante porque creemos realmente que nos independizamos gracias a Miguel Hidalgo en 1810. Y aquí dice que la independencia vino después 10 años sin guerra, sin que haya habido tragedias. Entonces, realmente, ¿cuándo fue nuestra independencia? Pues aquí dice en 1821. Otro mito es que el presidente Antonio de López Santa Anna vendió Texas, California, etc. Esos países, la parte sur de Estados Unidos, que sea nuestra parte norte del país, todos sabemos que tenemos a Santa Anna por malo, por codo, por todo, ¿no? Por ambicioso al dinero. Y así yo lo tenía entendido, que Santa Anna había vendido esa parte del país que pertenecía a nuestro país para él tener más dinero. Pero aquí el hecho es que los tejanos se declararon independientes de México, quienes vivieron obviamente en el norte de nuestro país. Declararon independientes de México porque no soportaban más la tiranía de Santa Anna, ni las leyes para el control de la inversión, ni la exigencia de ser católicos. O sea, los obligaban a ser católicos, no lo entiendo. Una vez independizados, los tejanos pidieron su anexión a los Estados Unidos. Entonces, los mismos ciudadanos quisieron irse del país, pero con el territorio y estar en Estados Unidos, puede ser posible esto. Entonces, esa nación pequeña, que era Estados Unidos, solo tenía costas del Atlántico, pero con libertades para el trabajo y el capital que no existían en Europa ni aquí. El enorme y poderoso México había dicho que consideraría motivo de guerra esa unión. Entonces se enojó mucho y lo consideró una guerra. Entonces los Estados Unidos, que ambicionaban muchos años antes de extenderse hacia el Pacífico, Estados Unidos quería hacer grande. Y eso fue lo que realmente sucedió, sino que Santa Anna realmente lo haya vendido a estos países. El siguiente mito, que la revolución de 1910 fue para derrocar a Porfirio Díaz. El hecho es que Francisco I. Madero, sin derrocar al ejército, consiguió la dimisión y huida del dictador. Llamó a elecciones, las ganó y tomó posesión a la presidencia, todo en un año. Pero la revuelta comenzó cuando Emiliano Zapata, a los 20 días, a los 20 días, del nuevo gobierno democrático elegido, se levantó en armas contra el presidente Madero. Esa es la realidad. Otro mito es que Zapata se levantó en armas por tierra y libertad. El hecho, el motivo central que da el propósito Zapata en su plan de Ayala es que no le gustó que para la vicepresidencia hubiera ganado las elecciones Pino Suárez. La tierra menciona en segundo término y no pide expropiaciones, sino reparto agrario con pago de las tierras repartidas.
Cada jefe militar o político, empezando por Zapata, siguiendo con Victoriano Huerta, tuvo razones para alzarse en armas y pelearon contra todos. No hicieron las paces sino hasta tiempos de Calles y la fundación de un partido que los puso a hacer con la disciplina en vez de dispararse. El mismo que duró el poder el doble que Porfirio Díaz y vimos caer apenas el 2 de julio del 2000. No me pasaba por la mente, no lo sabía. El último mito que mencionaré es que la guerrilla y la delincuencia son productos de la pobreza. El hecho, a la guerrilla se van los universitarios, rara vez los pobres. A la delincuencia se van los ex policías, ya con callo en golpear y matar. Eso creo que realmente es cierto. Con eso termino de explicar mi libro. Lo recomiendo mucho para quienes tienen dudas y no creen tanto en nuestros maestros mentirosos. Y puedes decirles que si tienen dudas en sus clases pregunten. Ahora creo que estamos despertando y queremos saber la verdad. Pregunten. Creo que es muy indispensable saberlo. Que no nos sigan mintiendo. Porque así no podemos avanzar. Es todo. Gracias.